tú, bueno, tú ya tienes experiencia en concursos. eh, yo veo que has puesto que tu sueño es ser Miss Universo. Así es. Tú ya estuviste en Miss Mundo, que es un sistema muy distinto a Miss Universo. Miss Sí. Mundo es un evento muy completo también, pero con un concepto muy diferente. ¿De qué manera tú consideras que tu experiencia en Miss Mundo te puede ayudar en Miss Universo? Porque me imagino que lo sigues a Miss Universo y el estilo es muy distinto. Sí, por supuesto. ¿Cómo, qué de Miss Mundo te va a servir para Miss Universo? Mira, para mí la experiencia que viví en Miss Mundo fue muy enriquecedora. El tener la oportunidad de participar en un evento tan grande y poder convivir con culturas de 120 países diferentes fue muy enriquecedor para mí y sin duda me ayudó a conocerme más a mí misma, a aprender cuáles eran mis fortalezas, a creer en mí misma y a darme cuenta de a lo mejor cuáles eran mis debilidades y seguir reforzándolas. Y eso me abrió los ojos y me hizo darme cuenta de que, bueno, soy una mujer de retos, me encantan y para mí Miss Universo también es otro reto. Sé que va por otro camino, a lo mejor tienen distintos perfiles, pero al final del día yo siento que la vida me encaminó a estar aquí y a buscar llegar a Miss Universo. Y sé que, bueno, fue una excelente plataforma y la puedo aprovechar de la mejor manera. A mí muchas veces me preguntaron que si no me daba miedo empezar de cero y para nada. O sea, yo apliqué a mi casting y dije, esto es algo que yo quiero hacer, aquí está mi solicitud y si es para mí va a llegar de la mejor manera. Entonces, aquí estamos. Pues bueno, sí, hay que trabajar muchísimo, hay que mantenerse enfocadas. Cada experiencia es un gran reto y pues esperemos que en primer lugar todas lo disfruten, Así todas es. lo vivan como una gran experiencia de vida, de aprendizaje. Queremos ganar esa corona. Totalmente, que así sea. Y es algo que, ay, yo ya me moría porque empezara, pero bueno, ese tiempo que se nos está regalando es para seguirnos preparando y para llegar lo mejor posible al ser Pero nuestras notas. ¿para qué quieren que hablen inglés si ya saben que si hablan inglés en su live que hizo en la página de Mexicana Universal Fans Oficial? Ya vieron que sí habla inglés. A Sí, ver, te mira, aquí pregunto. están preguntando, mira. A ver, vamos a contestar esta. Abolengo-linen. ¿Qué diferencia hay entre Miss Universo y Miss World? A ver, Ok. contesta, Nina. Bueno, pues en Miss World tienen una plataforma en la que hacen una serie de retos. Entonces, tienes un reto deportivo, un reto de talento, un reto de top model y eso va sumando puntos y es así como te van calificando y el día de la final realmente no es una competencia ya, o sea, es una lectura de resultados. Tú cuando llegas ahí ya tienen ellos como su tabla del top 10, top 15 y de ahí van escogiendo y realmente yo pienso que de ahí escogen, ya ellos ya saben su top 5 y de ahí, dependiendo de la respuesta que tú des, escogen. En Miss Universo, Bueno, no, sigue, vas. ok, bueno, lo que he visto en Miss Universo no lo he vivido todavía, entonces digo, no lo puedo contar como tan de primera mano, pero por lo que se ve y lo que todos conocemos, en Miss Universo pues llegan los 80-90 países a la concentración y ellos se fijan mucho en el mensaje que tiene la mujer por transmitir. A diferencia de en Miss Mundo, que es literalmente un proyecto social, en Miss Universo buscan más como qué tienes tú para dar que pueda a lo mejor empoderar a la mujer o que pueda ayudar a una causa a nivel mundial. Y sé que, bueno, tienen el ojo de los directores y de todos desde el día uno que llegan a la concentración y se fijan en absolutamente todo, en cómo te desenvuelves, en cómo tratas a las personas con las que convives, en si eres puntual, todos esos puntos van sumando para el día de la final. Eso también se hace en mis mundos. Pienso que es muy importante cómo tú te presentas desde el día uno y que te mantengas y que vean ellos y demuestres esa fortaleza que tienes porque es una pequeña muestra de lo que la embajadora, o sea, la Miss Universo o la Miss Mundo, pues al final va a realizar, que va a ser un trabajo pesadísimo, entonces tienes que estar preparada para lo que venga. Pues lo tienes muy bien entendido, Nina. Muy bien dicho. Así es. Sí, yo siento que sí, efectivamente son las diferencias más grandes. El proyecto de Beauty with a Purpose de Uh-huh. Miss Mundo, que es lo que lo hace único y especial.
y lo que rige muchísimo todo lo que las chicas hacen y el resultado final. Yo creo que en Miss Mundo hay una parte también no, que me gustaría entender mejor la etapa de Head to Head Challenge. Ajá. ¿Ese qué onda? A ver, platícanos un poquito de ese. Ok. ¿Y cómo te fue a ti cuando lo viviste? Sí, claro. Bueno, pues hacen como una rifa, entonces de los 120, 130 países, las dividen en grupos aproximadamente de 8 chicas. De ahí tienes entrevista con alguno de los, pues, como reporteros o presentadores que tiene el concurso. Entonces ellos ya te estudiaron y ya saben más o menos cuál es tu perfil, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta y te hacen una pregunta personal a cada una. Después de eso hacen una pregunta general. Esto en realidad sirve para que la organización vaya conociéndote un poco más. Es como una entrevista disfrazada, te dicen que es nada más para generar movimiento en redes sociales, pero desde ahí ya te están echando el ojo. Es saber cómo te desenvuelves, si estás cómoda frente a una cámara, si sabes por qué estás ahí, porque muchas veces pasa que llegan al concurso y están porque la vida las llevó ahí, pero realmente no saben lo que están haciendo. O hay unas niñas que tenían 2 semanas de haber ganado el concurso nacional o que las designaron y me decían, es que yo la verdad yo no sé qué estoy haciendo aquí. Entonces desde ahí ya te están viendo. Y por supuesto pues esta dinámica genera movimiento en redes sociales y mantiene a la gente al pendiente del concurso, que voten por su candidata favorita y al final del día la que gana el Head to Head Challenge pues es la favorita del público. O sea, ahí sí no hay con que hay un jurado, es simplemente para generar dinámica en redes sociales y les sirve a ellos como para ir checando. Pero las preguntas te las hace gente de la organización. Sí, a mí me tocó que me las hiciera un chico que es el presentador, es uno de los presentadores del concurso. Entonces a él pues le pasan las preguntas que les tiene que hacer a cada una de las chicas. Realmente pues estas preguntas vienen de más atrás de la organización y él solamente se dedica pues a sacarte las respuestas. Claro. Y ya ellos ven el desenvolvimiento de cada una y por supuesto es a lo mejor un ambiente un poquito más relajado, más dinámico en el que no estás frente a un jurado, entonces las chicas se sienten cómodas, te sientes cómoda y puedes expresarte a lo mejor un poquito mejor sin nerviosismo y que te puedas dar a conocer más. Ok. Yo he visto una dinámica que hacen, que es, no sé si sea esa, pero se ve como que es como una mesa redonda o como de pronto están como exponiendo en alguna universidad o algo así. Bueno, Con estudiantes, las llevan como con estudiantes y las estudiantes les hacen preguntas o me estoy confundiendo. Durante el concurso no, a menos en lo que a mí me tocó vivir, digo, también estábamos en China, era complicado también el tema del idioma, no teníamos mucha interacción como con los reporteros o con la gente exterior, pero ya durante la gira que le hacen a las ganadoras de cada continente, ya tienes la oportunidad de visitar escuelas y sí hay ruedas de prensa en las que invitaban a las escuelas y ya tú exponías el tema que iban a hablar. Ahí se trabaja en el proyecto social de la que ganó, entonces pues ese era el tema en el que iban enfocadas estas conferencias. Oye, ¿y a ti te tocó como Reina de las Américas viajar o tener alguna actividad adicional? Sí, estuvimos un mes en un tour, era tour mundial, pero realmente estuvimos en China, Indonesia, en India, las Islas Vírgenes Británicas y ya. Y en Estados Unidos también tuvimos una visita. Pero pues tuvimos diferentes actividades, era trabajando en el proyecto social que tenía la Miss World, que era la higiene femenina. Entonces, hablando de los tabús que existen acerca de la menstruación, de las toallas sanitarias, hablando un poquito más de eso y buscando que la gente deje de tenerlo como un tema que no podemos hablar en público y que te tienes que esconder. Entonces, esto era más bien la dinámica. ¿De qué país es la que ganó en tu año? India. De la India. Uh-huh. Ah, no, pues sí. Sí, pues es que en ese país, o imagínate la cantidad de... Ahí también hay un choque cultural. Sí.
Tremendo. ¿Qué te tocó ver en la India? Porque fuiste, ¿no? Sí. ¿Qué te tocó ver ahí que te impactó más? El momento más impactante yo creo que he vivido y más triste fue cuando estuvimos en Calcuta. Llegamos a Calcuta y la pobreza que se vive en esa ciudad, cómo ves las calles destruidas, la gente viviendo en pobreza extrema, fue algo muy, muy fuerte para mí. Que el primer impacto que tuve fue cerrar los ojos y dije, no puedo llegar llorando al evento que teníamos. Entonces, sí Claro. fue muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta de que la gente en India, a pesar de los temas económicos o de pobreza que ellos estén viviendo, viven felices. Tú ibas a cualquier lado y la gente estaba feliz. Siento que allá el tema de la espiritualidad es muy fuerte, el de mantener su centro. Entonces todas las personas siempre eran muy amables, siempre muy contentos. Mantienen mucho como su distancia, obviamente por su religión, pero siempre muy cariñosos. Entonces eso era algo que a mí me sorprendía porque, no sé, hay veces que la gente nos quejamos por lo que tenemos y a veces vivimos infelices con lo que tenemos y ellos teniendo tan poco eran tan felices. Siento que fue una lección de vida muy importante para todos los que estuvimos ahí en esa ocasión. Sobre todo creo que viven como en mucho equilibrio, ¿no? Uh-huh. O sea, viven como en mucho equilibrio y muy desapegados de lo material. Exactamente. Y eso, pues eso es maravilloso, la verdad. Yo de pronto, de las cosas que he reflexionado aquí, es justamente eso, o sea, qué maravilla el desapegarte de lo material, porque lo material te ata muchísimo, Así es. te hace absolutamente dependiente de las cosas. Entonces eso, yo creo que eso es algo muy bonito que tienen allá, de las cosas buenas que tienen en la India, ese desapego hacia lo material y más enfocado en lo Espiritual, espiritual. totalmente. Tananana. Vamos a ver. Otra preguntita, Ah, bueno, sí, totalmente. niños. Si quieren que estemos aquí, otra preguntita, a ver. Ah, Calcuta, de ahí es la Madre Teresa. ¿Perdón? Eh, no, es que están diciendo aquí. A ver. No, pues es que quiero ver, aquí es que le estoy. A ver, aquí Rubén-06PE. ¿Qué se les debe enseñar a las jóvenes de hoy? ¿Qué se les debe enseñar a las jóvenes de hoy? Pues aprender a creer en sí mismas y a saber a valorarse. Últimamente he tenido la oportunidad de convivir con mujeres que han sufrido de violencia en sus matrimonios y me han enseñado muchísimo y más que nunca he reforzado lo importante que es el creer en nosotros mismos y en tener una autoestima alta y el saber lo que valemos y no dejar que nadie venga a decirnos a nosotros cuál es nuestro valor, porque nadie lo sabe más que nosotros y tenemos que aprender eso y no lo vamos a leer en las redes sociales ni en los comentarios de nuestras fotos de Instagram ni en ningún otro lado. Incluso muchas veces la familia hace que también tengamos dudas acerca de quiénes somos. Entonces es un trabajo muy interno de decir, soy una persona que vale muchísimo y que merezco que todo lo bueno llegue a mi vida. Y bueno, es una lección que no solamente es para las mujeres o para las mujeres jóvenes, sino para el mundo en general, que es algo que me gustaría que todos entendiéramos y si aprendiéramos a darnos cuenta que nadie vale más que nosotros y el hecho de que alguien tenga un poquito de más poder económico, no nos debemos de sentir menos que ninguna otra persona. Y eso pienso. ¿Por qué estás involucrada con mujeres que han sufrido violencia en matrimonio o en sus relaciones? Tengo una amiga que es psicóloga, ella es de Delicias, Chihuahua. Entonces, un día platicando, ella me decía que ella estaba atendiendo a mujeres que vivían estas situaciones y me preguntó si no me gustaría tener algún tipo de acercamiento y yo poder contarles a lo mejor mi experiencia, mi manera de ver la vida y motivarlas de alguna manera. Entonces, pues creamos esta dinámica en la que yo voy, platico con ellas me cuentan sus experiencias y generamos una conversación. Y después de eso, bueno, no sé si sepas, pero también soy maquillista profesional, entonces lo que hago es que... Pues, sí, he visto tus tutoriales y todo eso. ¿Sí? Me encanta, la verdad es algo que disfruto muchísimo. Entonces,
Pues les regalamos, un amigo que también es maquillista y yo les regalamos una clase de automaquillaje y les enseñamos cómo arreglarse y esto pues está fundamentado, yo le preguntaba a mi amiga y le decía, bueno, ¿en qué les va a ayudar a ellas el saber maquillarse? Entonces llegamos a la conclusión de que el cómo te ves también influye en cómo te sientes. Y tú lo mencionabas en uno de tus Instagram stories, de que aunque estemos en casa y vamos a trabajar de casa, bueno, pues nos levantamos y nos arreglamos y eso automáticamente nos va a hacer sentir mejor. Entonces, esto es parte como de la recuperación de ellas. Con las mujeres que yo tuve acercamiento, son mujeres que ya están en proceso de recuperación. Entonces, esto es parte de este proceso de que ellas aprendan que son bellas así como son y que simplemente les levante el ánimo y con eso ya enfrentas tu día de una manera distinta. Y bueno, y siento que definitivamente, bueno, como lo dije ahí en mi story, ¿no? La imagen que te regresa al espejo también te ayuda a darte ánimo. Pero Claro. el hecho de que una mujer que ha sufrido una experiencia como esa, que está lastimada su autoestima, que está lastimada en su propia valía, el hecho de que se dedique un tiempo a ella, que empiece a pensar en ella, que se dedique, que se procure, que se apapache, como también lo digo mucho, pues tiene también mucho valor para alguien así que ha sufrido una situación de ese tipo. Es muy importante que nosotras como mujeres nos generemos este amor hacia nosotras y a través de el detalle de aprender a ponerme la pestaña postiza, a Sí, saber cómo utilizar un corrector, a delinear bien mis cejas, qué sé yo, o sea, es enfocarte en ti y darte a ti exactamente. ese Exactamente. tiempo y ese espacio para que te sientas bien contigo. Entonces, qué padre que estás haciendo eso, Gracias. sobre todo pues en nuestro país ahorita con todo el tema de violencia de género, que bueno, qué cosa, pero Sí. yo pensé que todo este problema que estábamos viviendo de la violencia de género, el tema de las marchas y el movimiento tan fuerte que fue el 8 y el 9 de marzo para nosotros las mujeres aquí en nuestro país, que me parece algo maravilloso lo que logramos y darnos cuenta como mujeres que unidas podemos lograr y mover montañas si así lo queremos. Concuerdo Pero totalmente. también yo pensé que, bueno, con este confinamiento y el hecho de que no estuviéramos expuestas en la calle y a todos los peligros que tristemente vivimos aquí en nuestro país por ser Ujú. mujeres, pues iba a bajar mucho el tema de violencia. Pero resulta que la violencia doméstica ha crecido, porque pues estamos atrapadas en la casa con el marido o con, Así o es. sea, qué Así es, triste. existen muchísimas manifestaciones de la violencia y lamentablemente pues estas son situaciones que uno, o sea, las llega a vivir en su hogar. Entonces, el lugar que debería de ser nuestro santuario, nuestro lugar seguro, se convierte en el lugar de batalla. Entonces, esa es una Exacto. situación muy, muy fuerte y muy lamentable. Y existen pues instituciones que se dedican a apoyar a estas mujeres, pero el problema no es si hay o no instituciones. El problema es que no nos atrevemos a romper el silencio, no nos atrevemos a decir hasta tu vecina, a quien le tengas confianza, decirle, sabes que estoy viviendo esta situación. Una vez que haces eso, bueno, pues lo que sigue ya se va volviendo más sencillo, el poder, ya una vez que buscas la ayuda, el que seas canalizada a los lugares adecuados y que recibas este apoyo. Pero vivimos en un mundo en el que tienes autoestima baja y piensas que te mereces lo que te está pasando y eso le sucede mucho a las mujeres que viven violencia, que piensan que merecen ese maltrato y no se prestan atención. Entonces, por No, y es que eso, sí, es que de pronto así nos la venden, ¿no? De uh-huh, que es que tú me provocas, es que tú me haces enojar, es que exactamente. no, espérame tantito, o sea, no, no debemos sentirnos que merecemos la violencia, que merecemos un maltrato, no, o sea, jamás en la vida. Podemos estar de acuerdo o no con nuestra pareja y podemos hacerle ver las cosas en las que no estamos de acuerdo, pero de manera pacífica, sin gritar, sin ofender, sin nada, y que también nuestra pareja lo tome como, ah, ok, o sea, son partes de las reglas de convivencia que debemos tener en cualquier relación, pero la forma como se da esta dinámica de pareja
Y ojo, chavas, empieza desde el noviazgo. O sea, Exacto. la violencia en el Y no noviazgo. cambian. Y no cambian, No. obviamente. O sea, desde ahí tú empiezas a ver a una persona violenta en una relación de noviazgo. A mí me sorprende de pronto que me toca ver cómo, yo sé que es de chavos y voy a sonar como abuelita, ¿verdad? Yo sé. Pero desde el cómo se comunican, los mensajes que se mandan y el no, güey, porque no, o sea, empiezan a hablarse como si fuera su cuate de la calle, pero es su novia. Entonces también a mí es, no sé, creo que como mujeres tenemos que dar, generar ese respeto con el que queremos que nos traten y no permitir que nuestro novio nos hable como si fuera su cuate de la borrachera. O sea, Exacto. que ellos hablen como quieran, con groserías y media, que luego se dicen, hay una palabrota que me choca, que se oye mal en los hombres y igualmente se oye mal en las mujeres. Y de pronto las mujeres hemos también como perdido esa línea de, con este rollo de la igualdad malentendida, y lo digo malentendida porque creemos que el hecho de comportarnos como ellos nos hace iguales a ellos y no es así. Yo creo que en ningún momento en el tema de esta igualdad o esta búsqueda de la equidad debemos perder nuestra feminidad. Y parece de pronto que algunas mujeres, ay, ya me estoy metiendo yo en camisa de 11 varas, perdón. Parece que muchas mujeres se pelean con su propia feminidad, que sí, la feminidad trae mucha carga social, sí, estoy de acuerdo con eso, y que hay muchas mujeres que alegan, no, que porque a mí la sociedad es la que me orilla y es la que me obliga a hacer de tal o cual forma, estoy de acuerdo con eso, pero también hay cuestiones de esta feminidad que debemos aprender a disfrutar y que debemos también valorar muchísimo y buscar que nuestra pareja la valore igual. Yo no creo que nuestra pareja quiera tener una relación de noviazgo con la forma como se lleva con su cuate de la borrachera. O sea, no, y está padre que te vayas a echar la copa con el novio. Sí, sí, está bonito, está divertido. Pero de eso a que andes y acabes y te saquen toda vomitada y arrastrando del otro, o sea, No, pues es que yo eso pienso no que es ahí lo bonito. importante es no, primero que nada, aprender a valorarnos nosotros, porque nadie nos va a valorar si nosotros no nos valoramos a nosotros mismos. Y saber hasta dónde sí y hasta dónde ya no. Y en una relación, pues es totalmente el respeto. Una vez que se pierde el respeto, pienso que ya se perdió todo. Totalmente. Y una relación de pareja, lo que debe existir es amor y respeto como lo principal. Y yo ahí sí hay cosas en las que difiero con ciertos movimientos feministas en donde rechazan totalmente las cualidades o lo que nuestra parte de feminidad puede aportar. O sea, creo que como mujeres no debemos pelearnos con nuestra feminidad, eh, no debemos tampoco aceptar cosas que dañen nuestra autoestima y nuestra integridad, jamás, por mucho que haya ciertos roles que la sociedad ha marcado para hombres y para mujeres. Yo estoy de acuerdo en que hay roles que no tienen que ser porque tú eres mujer y porque yo soy hombre. Exacto. No, yo creo que hay cosas que van con nuestra propia esencia como mujeres, que eso no debemos perder y no debemos rechazar ni pelearnos con esa parte, ¿no? Porque finalmente la convivencia que tenemos en este planeta como hombres y mujeres es lo que genera el flujo de energía. Y si de pronto la energía se estanca solamente en que sea masculina, porque parece que muchas de estas manifestaciones de pronto es en que vean que yo soy tan chingón y tan, como, no, o sea, Sí, se no es enfocan mucho, a veces se malinterpreta y pareciera que están en contra del sexo masculino. Y para nada, o sea, no no, tiene que ser así. claro que no. Entonces, bueno, es como, eh, para mí esa parte y que algo que me gusta y que me encantaría que todas ustedes también siempre conserven es justo eso, su feminidad. No se peleen con su feminidad, eh, disfrútenla, compártanla, bonito, y también
a través de la fortaleza que tenemos, porque el ser mujer es ser fuerte. El término, yo siempre he visto a la mujer muy poderosa, siempre, no tiene nada que ver con el término de empoderamiento. Para mí la mujer siempre ha sido poderosa y lo ha demostrado en diferentes momentos de la historia de la humanidad. El poder que tiene la mujer reside justamente en eso, en su feminidad. Entonces no nos podemos pelear con lo que somos, ¿no? Oigan, niños, ya vámonos, ¿no? Ahora sí, ya. Sí. Quieren que cantes, pero Sí. pues a ver, canta algo para despedirnos, hermosa. Ok, a ver. ¿Qué te gusta cantar más? Me gusta cantar baladas. Digo, escucho música de todo tipo, pero siento que las que se acomodan a lo mejor a mi tipo de voz. A ver, ¿qué le puedo cantar? Canta una de Reik. ¿Te sabes alguna de Reik? A ver, déjame buscar rápidamente. Reik. Hay una que me gusta mucho. No estaba preparada, pero tiene ahí su karaoke. Tengo mi... no estaba preparada, pero... Pero ahí tiene el karaoke listo. Aquí tengo mi computadora al lado, entonces... No, canta la que tú quieras, la que te salga así, padre. Ya para despedirnos. Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar. Escucha estas palabras como despedida. ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Listo. Bueno, ¡bravo! Gracias. ¡Bravo! Niños, ahora sí ya nos vamos, ¿eh? Besos a todos, gracias por conectarse. Así es. Gracias a todos por sus mensajes. No los leo todos porque me confundo y luego me están diciendo cosas las niñas y no les entiendo. Y entonces salgo con que, repite la pregunta, por favor. Sí, se nos va la onda por estar aquí dándole scroll y ya te pierdes. Sí, o le pongo atención a sus mensajes o le pongo atención a las niñas. Pero gracias a todos por sus mensajes, por estar conectados. Gracias, hermosa, por este tiempo, por darnos chance de conectarte un poco más, porque este tiempo es de reflexión, de estar unidos y de ser fuertes todos juntos. Totalmente. ¿Vale? Muchísimas gracias a ti también por tu tiempo, Lupita. Un beso y espero que volvamos a platicar muy pronto. Así será. Adiós a todos. Bye, chicos. Bye.